si eres un apasionado del café y además de la tecnología, tienes que conocer esta máquina de espresso, la Barista Breville Touch. Una preciosura de máquina que te hará disfrutar de un café como nunca. Después que pruebes un café aquí, no hay vuelta de hoja. No regresas a las capsulitas salvo que sea por necesidad. Quédate para que te enteres de todos los detalles de esta Barista Breville Touch, que no tienes que ser un barista para poder usarla. Hay muy pocos reviews en español de esta máquina y los que hay están en inglés y están al estilo de soy barista semidios del café y te voy a enseñar cómo lo puedes hacer. Así que vamos a analizar la maquinita a profundidad, la Barista Breville Touch, y vamos a darle algunos tips y obviamente vamos a hacer prueba de café para que ustedes vean, pero sin pretender ser el barista que México y el mundo está esperando. Este review será al modo soy un geek que le encanta el café, probando una máquina de espresso por primera vez. Por cierto, este review pertenece al playlist Gadgets para el Hogar, que ha tenido mucho éxito. Normalmente mis videos tienen 3 vistas. Estos, los de Gadgets para el Hogar, tienen 6, así que tiene un crecimiento del 100% cada video. ¿Por qué una cafetera de este tipo? Anteriormente yo usaba las de filtro normal o las de cápsula de Nespresso, que era mucho más fácil, más sencillo y solo comprabas las cápsulitas. Las ristras de cápsula al principio en el súper estaban bastante baratas, después se pusieron a la par de las que venden Nespresso y la verdad es que no es solo por el precio, sino porque tenía yo siempre la curiosidad de tener una máquina de esta que moliera el café, que pudieras percibir el olor de la molienda del café, pero siempre pensé que eran pero muy complicadas. Yo veía todos los reviews que hay ahí, que tienen que hacerle, que medirle, que tal, y yo dije, no, ese nivel de azote yo no lo tengo, yo no me voy a pasar 10 minutos haciendo un café, entonces por eso no me había decidido. En una de esas visitas que di a centros comerciales estaba esta expuesta y me llamó la atención que tiene la pantalla touch. Por lo general los geeks nos encanta la tecnología, pero sobre todo también nos encanta los retro. Es una mezcla rara y cuando vi esto dije wow, pero me quedaba todavía la duda de, primero el precio es bastante carita, ahorita se los voy a decir, y después también qué tan fácil sería hacer un café en esta maquinita. Bueno, ya de una vez le digo el precio, ¿para qué tanto misterio? Está en 21.900, pero siempre lo encuentras en promoción, tanto en Amazon, que les voy a dejar el link en la descripción, como si te vas a alguna tienda departamental. Lo ideal es, para que salgas de duda, que vayas a una tienda departamental y que te la pruebe. Yo me decidí por una de esas pruebas. Hay alternativas de precio más baja con algunas funciones menos. Hay unas muy simples que cuestan 7-8 mil pesos. La de Longi, otra competidora de esta, está más o menos en el mismo precio, que entre unos 17 y 18 mil pesos, depende de dónde la compres. Si las comparas con las de Jura, esta se te va a hacer barata, porque aquellas están por encima de los 40 mil pesos, 2.000 dólares aproximadamente. Como buen geek, vamos a la ficha técnica. El sistema de extracción es con una bomba italiana de 5 bares de presión para extraer el café, sistema Thermojet que está listo en 3 segundos y además a temperatura constante, lo que implica que la extracción es la mejor que puedes tener para que tu café quede perfecto. Molinillo integrado con las muelas cónicas de acero endurecido, pantalla táctil que en esa nos vamos a detener. Entre toda la combinación de ajustes de moler vas a tener 30 alternativas. También el espumador tiene 9 tipos de espumado y tiene limpieza automática. Se recomienda que cuando termines de de espumar la leche, lo limpies con un trapito húmedo. Cuando la enciendes por primera vez te va a ir guiando en todos los pasos. Viene un manual de uso rápido que te lo puedes leer y puedes seguir los pasos, pero la verdad que es muy intuitivo. Nos vamos a trasladar ahora a la cocina con la cafetera para usarla. Aquí tenía todo el tingladito armado, pero normalmente está ahí detrás. Así que acompáñenme y les enseño a preparar un rico café y lo degustamos juntos. Bueno, me lo tomo yo y les digo cómo sabe. Aquí empezamos con la programación. Lo puse en español, Fahrenheit. Colocar el depósito de café, te lo está pidiendo ahí. Ya yo lo puse aquí y lo bloqueé. Ahí ya está bloqueadito. Seguimos. Te piden tener a la mano filtro y portafiltro y además el filtro de agua que ya instalamos. Este filtro se va a cambiar cada 90 días, entonces le vas a poner el mes actual aquí. Y la instalación es muy fácil, lo vas a ensamblar ahí. Y ya está listo. Vamos a ponerle el tanquecito de agua. Es muy sencillo ponerlo. Listo. Luego haremos el test de dureza del agua, que es este que está aquí, donde te dicen las instrucciones y cómo interpretarlo. Lo hacemos y nos da que el agua es dura. Un agua dura requiere que el filtro de agua lo cambies más frecuentemente.
Luego viene la purga del sistema, donde sale agua por todas partes para dejar el sistema limpio y listo para tu primera colada de café. A ver qué tal nos sale. Y ahora vamos a preparar el café. Primero encendemos la máquina. Usaremos la dosis simple, que es esta que está acá, con este aditamento que lo que te va a facilitar es que el café no se te derrame. Sobre todo las primeras veces que lo prepara es muy útil. Seleccionas el tipo de café, que va desde espresso, americano, latte, flat white, cappuccino, leche caliente, o agregas otra bebida, que al agregar esa otra bebida vas a definir tú el shot, el tipo de espumado, totalmente personalizable. Vamos a elegir, por ejemplo, un latte. 3 pestañas donde uno es molido, extracción y el tipo de espumado. Y en esta ruedita el típico menú de configuración donde puedes regular el idioma, el ciclo de limpieza, ciclo de descalcificación, etc. Primero el tipo de molida, que va hasta 30 y es el grano extra, bueno, la molida gruesa o más chica. Se recomienda entre 14 y 15, yo prefiero 12 o 13. Mientras más fino, más espeso, y mientras más grueso el grano, más tipo café americano. En el caso de la molida, selecciona si es para una o dos tazas. Estamos usando la de una taza, que es esta que está acá. Después la extracción lo mismo, selecciona si es para una o dos tazas. Puedes usar con una sola taza doble extracción. Aquí tú defines si quieres un poquito más de segundos o menos. Lo dejamos en 14 y vamos a hacer la primera extracción. Pones esto acá. Sacas de aquí. Yo le doy unos golpecitos para que se asiente el café. También con esto, que no viene como aditamento, pero te lo recomiendo, distribuyes el café. Y después con la prensita esta lo vas a aprisionar. Trata de no hacer demasiada fuerza porque si queda demasiado apretado no sale el café. Y lo ideal es que salga entre 7 y 8 segundos una vez que lo pongas en la extracción. Le quitas esto y debe quedar así. Ya lo colocas aquí. La vuelta esta debe ser súper suave. Si te queda la vuelta, si no puedes cerrar bien y la vuelta te queda dura, es que le pusiste demasiado café. Para eso vas a usar este racer que está acá, o le quitas tú con los dedos un poco de café. Colocamos una taza. Si la taza no te cabe, entonces puedes usar una tacita esta de metal para extraer el café y luego verterlo en la taza. Vamos a extraerlo. A los 7 segundos exacto, entre 6, bueno, a los 7, 6, 8 segundos va a empezar a salir el café. Recuerden que esta es extracción simple. Sacamos la taza de ahí. Quitamos esto de aquí y así debe quedar la borra de café. Bueno, nosotros le decimos la borra de café, es resto de café. Yo compré esta que viene aparte, donde la quitas con unos golpecitos y queda limpia. Vamos a espumar la leche. Ya tenemos la leche aquí que viene con 2 marquitas. Este viene incluido. Lo pones acá. Ahí está el sensor de la leche. Le puedes regular la temperatura, bueno, ponerle un poquito más de temperatura o también el espumado. Vamos a ponerle un poquito más de espuma y ya lo pones a espumar. El espumado también lo puedes hacer manual si tú quieres, pero bueno, con estos presets que ya vienen instalados está perfecto. Ahora sacamos la leche, limpiamos esto con un pañito húmedo, automáticamente se va a limpiar solo. Es una purga automática y listo, a servirnos el café. Si tienes un poco de arte puedes hacer los dibujitos, yo no tengo paciencia ni arte para eso. En este depósito de acá va recogiéndose el agua y aquí trae esta bandejita para guardar todos los aditamentos que no use. Cuando este depósito se llene de agua va a aparecer una señal aquí que debes vaciar. Vamos a ponerle agua para que vean cómo aparece la señal. Cuando esté lleno va a aparecer esa señal que dice Empty Me. Bastante mono, ¿no? ¿Vieron qué rápido se prepara la taza de café? Yo pensaba que era más complicado,
La verdad que una de las cosas que me limitaba con este tipo de cafetera era pensar que iba a ser muy complejo hacer una taza de café. Una vez que pruebes esta taza de café ya no vuelves tan fácil a los de capsulita o a los otros tipos de cafetera. Bueno, eventualmente puedes tomar uno que otro, tampoco te va a pasar nada ni te vas a quemar en la hoguera. Y la experiencia cuenta, porque yo fui a una tienda departamental a compararla con otras. Tenía una de SMEC, que es la marca, una de las marcas que más me gusta a mí en electrodoméstico. Y había un vendedor, excelente vendedor. No estaba expuesta la máquina, estaba expuesta, pero no estaba, la que estaba de prueba no era esta. Y él me vio como indeciso entre que no sabía. Me preparé un café con la máquina que estaba expuesta, que es una de bajo, con menos prestaciones que esta. Cuando me vio que yo estaba indeciso, que estaba buscando algo como más pro, agarró, sacó la máquina del visual, del display que tiene, la montó, me enseñó cómo espumaba, me enseñó a usar la pantalla touch y le dije, me la llevo. La experiencia de venta cuenta muchísimo. Alguien que te explique, que te guíe, que te diga, esto es una máquina para disfrutar un café hecho en el momento, que lo vas a apreciar muchísimo si eres amante del café. Y te toma unos cuantos minutos, no 15, 20 minutos. Claro que si tú decides seguir toda la mamonería esta de pesar el café, hacerlo, hacer 1000 pasos que le ponen adicionales, pues te vas a tardar más. En el caso de la mayoría de la gente que lo preferimos un poco más rápido y siguiendo los pasos, vieron que es muy sencillo hacerlo. Si les quedó alguna duda, por favor comenten que se las aclaro con gusto porque llevo ya varias semanas probándola. En resumen, señores, que les recomiendo ampliamente la Barista Breville Touch. Si eres geek y amante del café, esta es la alternativa ideal para ti. Te pones a reunir un poquito, esperas una promoción, que ahora vienen muchas promociones por las rebajas, por las noches Palacio, por 1000 cosas que hay en los comercios. Y puedes agarrarla entre 17 y 18 mil pesos y además pagarla hasta con puntos. Bueno amigos, y hasta aquí llegó el review. Si les gustó, no dejen de comentar, compartir para que YouTube lo recomiende y suscribirse al canal si no lo han hecho, que me encantaría tenerlos por aquí. Recuerden que aquí en G-Tech revisamos todo lo que sea tecnología y todo lo que se deje revisar. Si tu abuela tiene una pata biónica, yo la puedo revisar también.